Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico, de Metro Pistas y de Coca-Cola. Y hoy me visita un amigo que tiene muchos sombreros, Ramón Luis Nieves, licenciado. Saludos Luis, a ti y a la gente que nos está viendo. Y si le quitamos el uniforme de licenciado que se puso hoy, podremos hablar de música. Y mucho. A ti y a mí que nos gusta tanto. Correcto. Así que, pero eso es otro programa. Ese es otro programa. Podríamos hablar de política porque fue senador. Un poquito, sí. Pero hoy está aquí, pues fíjate, tal vez con un poco el sombrero de senador, porque me interesa hablar del tema de energía, porque Ramón Luis fue de los que estableció, y me corrige, junto con Batia y con Seilhammer, el marco jurídico, estructural del negocio de la energía en Puerto Rico, o sea, del cambio de un monopolio de país, de gobierno, a una cosa que no está funcionando muy bien, ¿verdad? Pero eso es lo que quiero hablar, ¿no? De qué ustedes pensaron, qué es lo que hay, si se puede explicar por qué no está funcionando. El tema de Luma y de Genera, que son entes privados que entran en lo que antes hacía el gobierno, con la idea de que esto mejorara. Y hay un gran debate en el país en cuanto al tema. Para alguna gente, ustedes, o sea, tú y los otros que mencioné, son el diablo. Para otros son los salvadores de la patria. Y yo quisiera que habláramos de qué fue lo que ustedes pensaron, qué hicieron y qué es lo que hay. Bueno, Luis, en primer lugar, cuando hablamos de reformas energéticas, tenemos que hablar de dos etapas. La etapa en la que yo participé como senador fue la reforma energética que se llama la Ley 57 del 2014, que ahí pues Eduardo Batia como 2014, senador, hace 10 años. Y yo pues trabajamos para hacer una reforma energética que ahora le podemos llamar la 1.0. Y esto es un dato bien importante, Luis. Esa reforma energética que se aprobó de manera, fue una ley bien controvertible que generó marchas, protestas y todo, no privatizaba nada. Y eso es importante por lo que tú acabas de mencionar, porque usualmente cuando se habla del tema de la legislación energética, se dice, bueno, Ramón Luis, Batia, Seilhammer hicieron esto. Y realmente no. O sea, está la ley, están tres leyes, y esto es importante. La ley 57 del 2014. ¿Qué es de la que estabas hablando? Que es la que estoy hablando. ¿Qué es lo que hace esa ley? Eso te las menciono y te voy a decir qué hace cada una. Okay. Está la ley 120 del 2018, y esto es importante. Que ya tú no estabas. Yo no estaba como senador, pero esa es la ley que autoriza a privatizar las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa ley tampoco es de Seilhammer y tampoco es de Batia. Esto es importante. Batia y Seilhammer no legislaron, no crearon una legislación propia para privatizar a la autoridad. Eso fue un proyecto de administración de Ricardo Rosselló como tal. Pero en esa legislación, lo que sí Batia y Seilhammer lograron es que se ordenara en la legislación crear otra ley, que es la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, que es la Ley 17 del 2019. Eso es una ley que trabajaron los senadores Seilhammer y Batia. Yo como asesor legislativo de Eduardo Batia, sí participé junto a un grupo multisectorial, y lo que salió de ahí es una de las leyes más progresistas para promover la integración de energías renovables en el mundo. Pero esa es la de las metas locas esas de que para el 2025 vamos a estar en 40%. Bueno, esa sí enmendó las metas que ya existían desde el 2010. En el 2010, una de las primeras legislaciones de impacto para el desarrollo de la energía renovable es la ley 82 y 83 del 2010. ¿Qué ahí sí tú estuviste? No, yo no estaba ahí en el 2010. Yo estaba en otro mundo bancario y en los tribunales todavía. Pero en ese año se creó la ley 82 de energía renovable. Se me olvidó ese sombrero. Sí, bueno. Porque trabajamos juntos. Bueno, para vamos a decirlo. Luis y yo nos conocemos estamos en el 2024. No hay que decirlo tampoco. Hace 20 años. Más o menos. Como tal, yo era ejecutivo bancario y Luis era el abogado laboral del banco y colaboramos muchísimo. Muchísimo. Es más, tenemos un caso del Supremo a nuestro nombre que ganamos. Así que, junto a la querida Marta Masferrer, que en paz descanse. Que en paz descanse. Así que nos conocemos hace mucho. Nos conocemos también, aparte del tema legal, por el tema de la música, que somos melómanos. Full. Así que realmente el tema de la política como que vino después. De hecho, yo recuerdo que en ese tiempo
tú estabas como que comenzando en los medios, quizás, o un poquito después. Hace 20 años más o menos, sí, por ahí. Pero no eras el powerhouse que eres hoy, ¿verdad? Bueno, gracias. Multimedia guy, tú sabes. Así que nos conocemos hace mucho. Pero entonces, ya como tal, y creo que es bueno que la gente sepa, y quiero explicar qué hizo cada ley. Uh-huh. La ley 57 del 2014 es la reforma energética, que lo que hizo fue, en primer lugar, crear un ambiente que, en vez de que la Autoridad de Energía Eléctrica fuera el dueño y señor, o dueña y señora, de todas las decisiones en el tema energético, inyectamos el concepto de que ya las decisiones energéticas no pasaran por el filtro político en el que se convirtió la autoridad. Y esto es muy importante señalarlo, Luis. La Autoridad Eléctrica, podemos hablar de la historia de eso, pero ya para cuando yo llego al Senado, era un ente político sumamente poderoso. Tú sabes que siempre se dice que la prensa es el cuarto poder. Pues en Puerto Rico el quinto poder de la democracia de Puerto Rico era la autoridad. Era un poder inmenso. Y a veces se abusa del poder, ¿verdad? Y eso fue lo que un poco ocurrió. Y podemos hablar de por qué colapsó la autoridad, pero ya en ese momento la Autoridad Energética estaba en un franco colapso financiero y de gobernanza. Así que lo que hicimos nosotros, a diferencia de todas las legislaturas, desde 1941, en que se creó la Autoridad de Fuentes Fluviales, fue que decidimos fiscalizar a la autoridad. Ahí es que entra la Junta, el negociado. Como parte de esa ley 57 se crea el negociado de energía como ente regulador independiente del gobierno. Es una agencia de gobierno, pero es independiente del mismo, un concepto medio extraño. Pero que su función es fijar las reglas de todo lo que pasa aquí en el tema energético. Es juez en muchos casos o es el regulador en otros. Para poner un ejemplo práctico, Sí. antes de este muñeco, Energía Eléctrica decía que había gastado más chavos en la compra de combustible porque había subido el petróleo y ajustaba el costo en la factura y se pedía permiso a sí mismo y se autorizaba. Correcto. Y iba para adelante. Ahora tiene que ir a convencer a esta gente. Correcto. Que hemos visto que a veces autorizan, a veces no. Correcto. El poder más importante que le quitamos a la autoridad y se lo delegamos al negociado de energía es el poder de fijar tarifas. Recuerdo que hasta el 2014, hasta esa ley 57... Pero explícate la diferencia entre tarifa y costo de combustible. Esto es importante, gracias por señalarlo, Luis. Una cosa es la tarifa básica que la autoridad cobra. Esa tarifa básica es una cosa, y otra cosa es unos costos variables, como es el costo de la compra de combustible. O sea, tú puedes tener en Puerto Rico tenemos una tarifa básica, pero el costo de combustible, parte de lo que aportó esa legislación, es que cada trimestre, cada 3 meses, ahora Luma, ante la autoridad, tiene que ir al negociado de energía y decir, mira, yo estimo que el combustible va a costar o cuesta tanto. Y yo tuve que gastar en el trimestre anterior tanta cantidad de dinero. Y así que lo que se aplica para esa parte del costo de combustible debe ser esta partida. El negociado lo evalúa como si fuera un caso de tribunal, con evidencia, pide información, etcétera, y determina si sube, si baja la luz o la mantiene igual. De hecho, ahora, importante, la tarifa básica de la autoridad se queda igual. No cambió, Luis, desde 1989 al 2016. ¿Y por qué tú crees que no cambió? Esto es importante. Porque estaban escondiendo los gastos operacionales en el otro lado, ¿no? Bueno, por el interés político de que no dijeran. Ningún gobernador quería que aumentaron la tarifa. Claro. Mira, se aumentó la tarifa, la catástrofe, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Como políticamente no era viable aumentar tarifas, y de hecho todas las utilidades del mundo tienen que recuperar sus costos de operación a través de la tarifa. Lo que hacían la autoridad, lo que hacían los gobiernos, es que en vez de subir tarifas, cogían prestado. Porque eso no lo veía nadie. Los préstamos de la autoridad no lo veía la legislatura. Ni nada. Así que cogieron prestado. Así fue una de las razones por las cuales quebraron a la autoridad. Por una motivación política. Eso cambió con la ley 57. Perdóname, sobre todo cuando coges prestado para pagar costos operacionales. Correcto. Pues si tú coges prestado para obra capital, pues si yo voy a hacer una generadora, sí, pues ahí hay una cosa que vale dinero que garantiza. Si es para pagar nómina, eso es tarifa. Luis, fíjate, luego el Senado me da por estudiar, hacer una maestría en Derecho de Energía.
en Vermont Law School. Y mi trabajo final, como tal, fue un análisis de la política energética de Puerto Rico y su historia, que espero algún día publicar. Y, perdón, y uno de los temas importantes es el siguiente. La Autoridad de Fuentes Fluviales, la Autoridad de Energía Eléctrica, que se convirtió después, fue creada para coger prestado. Claro, como todas las corporaciones. Esa fue la razón principal, porque el genio que fue Antonio Luchetti, que es una persona lamentablemente olvidada, pero hay que rescatar, porque fue un gran servidor público, se dio cuenta de que con los fondos del gobierno central de aquella época y el de ahora, no daría el dinero para crear una infraestructura eléctrica de clase mundial para levantar la economía. Así que ahí surge el concepto de la corporación pública en los años 30 con Roosevelt en Estados Unidos y moderado en el Tennessee Valley Authority. TVA. Pues entonces Luchetti empezó a impulsar el concepto de crear la Autoridad de Energía Eléctrica como un mecanismo para coger prestado. ¿Pero para qué? ¿Coger prestado para qué? No para operar la autoridad. Eso no paga el para nómina. invertir en mejores capitales, mantenimiento, y esa es la razón. O sea, Bueno, para que lo entiendan, sí. yo creo que es como... ¿Vamos a una pausa? Pues vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Metropistas, de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Me visita el licenciado Ramón Luis Nieves, estamos hablando de energía. Y antes de la pausa yo iba a hacer una analogía. Es como si usted va a comprar una casa, ¿verdad? Su residencia. Usted tiene dos alternativas. O usted se busca una lata de galletas y empieza a echarle chavos a la lata de galletas. Y en algún momento, ¿verdad? Tendrá, con los precios de hoy, pues 300,000 pesos para comprar una casa. Y abre la lata de galletas y la compra. O usted va al banco y apalanca lo que son sus ingresos, lo que le iba a echar a la lata de galletas, y convence al banco, mira, préstame los 300,000 pesos que yo te lo voy a pagar de chispito en chispito. Pues lo mismo pasa en energía eléctrica. O sea, si usted va a tirar un cable de la costa sur de Puerto Rico, literalmente se llama costa sur, la cosa que genera electricidad, para traer la electricidad a San Juan, que es donde se consume principalmente, pues ese cable cuesta un saco de chavo. Usted no lo puede pagar de su bolsillo, es como la casa. Entonces Exacto. usted lo financia. Claro, el problema es que si de los chavitos, en vez de pagar el cable, lo que pagó fue gastos operacionales, pues tiene un problema. Un dato histórico interesante. Cuando se crea la Autoridad de Energía Eléctrica, se llamaba Fuentes Fluviales entonces, en el 41, uno de los poderes principales, como mencionamos, era el de, ¿verdad?, de coger prestados, la razón fundamental de su creación. La primera emisión de bonos de la autoridad era para pagar por unas expropiaciones de las compañías privadas que quedaban todavía importantes. Que vendían electricidad. Electricidad entonces, como tal. Y esa emisión de bonos de 20 millones de pesos del 1900, creo que fue 46. 20 millones de dólares, que hoy sería una cantidad astronómica. Rexford Guy Togwell, fue el gobernador, que fue el gobernador en ese entonces, en sus memorias escribe, criticando brutalmente esa emisión de bonos, diciendo que era usurera, que era solamente para favorecer a Wall Street. Entonces, o sea que desde el principio el chisme empezó. empezó ahí. Pero obviamente en el siglo XXI, cuando se termina las 9:36 y se va deteriorando la cosa económica en Puerto Rico, el tema industrial, pues la autoridad, y obviamente también ya el tema de la gobernanza interna allí la va dañando. Así que cuando en 2013 llegamos allí, al Senado, pues vimos eso pasar. Y de hecho, esto es bien interesante, Luis. Cuando uno gana una elección en noviembre y tú juramentas en enero. Uh-huh. Así que entre noviembre y enero estás contento, vas a toda la fiesta, a los funcionarios. Pero en diciembre del 2012, un mes antes de juramentar, Moody's baja con una bula papal, ¿verdad? Con un informe diciendo, mira, la administración que se fue aquí en Puerto Rico no bregó con los retiros, no bregó con la autoridad, no hizo nada de estas cosas. Y eso fue lo que marcó ese cuatrenio. Así que uno de los retos que teníamos entonces era bregar con el colapso financiero y de gobernanza de la Autoridad de Energía Eléctrica. Comenzamos con este tema de la Ley 57 en el 2014. Además de crear el negociado, ¿qué otra cosa hace? Pues Luis, algo. Sí, la Ley 57 tiene múltiples mandatos para fomentar la integración de renovables, le quitó el poder tarifario a la autoridad,
para que se trabajara la tarifa de manera independiente. Cosas tan sencillas que nos impactan a todos en nuestras casas. Vea su factura hoy de Luma ahora. Hay un mandato para hacer una factura transparente. Que se entendía. No sé si tú recuerdas antes, la factura, que era una cosa que nadie entendía, y estaba esta cosa de ajuste por combustible, que ahí la autoridad metía todas sus ineficiencias y todos los embustes los metía ahí. Ahora usted puede entender. Todavía lo hace, pero adelante. Sí, pero ahora la factura te dice cuánto tú pagas por la compra de combustible, por los subsidios, por los municipios, todo está ahí detallado. Cuando digo que todavía lo hace es que en la resolución más reciente de la Junta me llamó la atención que denegaron el aumento porque entendían que el aumento de combustible no se debía al aumento del costo de combustible, sino a la gerencia ineficiente de que si usted usa una planta de diésel en vez de usar una planta de búnker, le va a salir más caro. Claro. Porque el diésel es más caro que el búnker, usando, ¿verdad?, ejemplos medio al azar. Y yo nunca había visto esa dimensión del análisis. O sea, yo pensaba que era un issue meramente de costo. Valídame que el petróleo subió 2 pesos, pues si subió 2 pesos y eran 1,000 galones, pues son 2,000 pesos que hay que buscar de algún lado. Aquí están entrando en la operación. Sí, y fíjate, Luis, cada vez que yo leo esas resoluciones sobre el aumento, la disminución o cuando baja la luz, porque de hecho esto es importante para la sociología política de nosotros aquí en Puerto Rico. Cuando se anuncia un aumento de luz, aunque sea de 1 centavo o medio centavo, hay una catástrofe. Tú dices, primera plana, hay unos analistas a las 9 de la mañana, bueno. Suave. Pero si tú notas, cuando baja la luz, No dice nada. en la página 88, ya no hay página 88 en periódico, ya no hay 88 páginas, pero no se destaca, no se menciona. Interesante. Tú sabes que la crítica de que desde que Luma llegó, el discurso político, ha habido un nuevo aumento, pero ¿cuántas reducciones ha habido? Si tú lees esas resoluciones, hay ese tipo de análisis objetivo como tal, y eso es algo que no existía antes cuando la autoridad controlaba ese tema de las tarifas. Claro, yo lo veo más sencillo. Si están haciendo su trabajo bien o mal, yo no tengo la capacidad, ¿verdad?, de conocimiento para poder pasar ese juicio. Pero alguien está pasando juicio. Antes era un cuarto oscuro y no lo sabían. Claro. Y ya para mí eso es una ventaja, ¿no? Y yo creo, Luis, que el concepto que creamos la Ley 57, que es de un regulador independiente de energía, esto independiente es importante y es tricky, es complicado. Eso quiere decir de que las decisiones energéticas no se tomen porque de fortaleza llamen al regulador o a la autoridad diciéndole no puedes hacer esto, o sea, por una razón política. Eso es importante. De hecho, y esto es importante para decirte qué pasó con las otras leyes. Cuando cambió el gobierno ¿verdad?, en ese entonces la administración García Padilla, cuando llega Ricardo Rosselló, esa administración desde la transición querían eliminar al negociado de energía, no lo querían. Eventualmente se tuvieron que convencer. ¿Pero era para sacar a la gente que estaba allí y poner otros o porque no creían en el concepto? Las dos. Las dos, porque básicamente la práctica tradicional es que las contrataciones y los temas así grandes de energía se trabajaban desde Fortaleza, antes. Pero se tuvieron que convencer de que, incluso con la visión privatizadora con la que vino ese gobierno, como el sector industrial, la industria de energía, no está bregando todos los días con políticos. O sea, ellos quieren tener una certeza para hacer inversiones y prefieren hacerlo en un ambiente regulado, ¿verdad? Y yo creo que en el camino tuvieron que convencerse de eso y por eso existe todavía el negocio de energía, ¿verdad? Así que eso fue importante. Y quiero mencionarte, Luis, que esa ley 57 tiene múltiples aportaciones, tiene múltiples mandatos, fue una ley de mucha avanzada. ¿Se está cumpliendo con la ley? Pues mira lo que pasó, Luis, que cuando se legisló la ley 57 en el 2014, los sectores que no querían cambiar nada, porque dependían de que la autoridad continuara siendo el quinto poder de nuestra política, dijeron, esa es la privatización. Y mintieron sobre la ley, como si no lo hubieran leído, que por más veces que se explicara públicamente, y me tocó a mí hacerlo muchas veces,
Decían, no, es que se le abre el camino a la privatización. Y eso es mentira. ¿Cuál era el propósito, Luis? No solamente la ley 57, posteriormente una ley que se llama la ley 4 del 2016, que esa la trabajé con Lisa Donahue en todo el tema de la deuda. Lo que queríamos lograr es reformar a la Autoridad de Energía Eléctrica dentro del concepto del modelo público, con un regulador de energía independiente. Y en la ley 4 creamos la primera junta totalmente independiente, sin políticos, sin jefes de agencia, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Como junta de gobernanza de la corporación. Esa junta de gobierno me tocó confirmarla con el Senado en diciembre del 2016, ya se habían acabado las elecciones. La volaron en canto en enero. Yo no sabía quiénes eran esas personas que se nombraron. No eran panas de uno, no eran de la política. Eran profesionales de orden mundial, de primer orden, que entonces cuando cambió el gobierno, que hizo la administración de Ricardo Rosselló, de sus primeras leyes fue eliminar esa junta para volver a meter el elemento político. Esa es la junta de Whitefish. Vamos a la pausa con esas poderosas palabras. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas y de Claro de Puerto Rico. Y nos visita el senador Ramón Luis Nieves. Ahora licenciado. Ahora licenciado. Libre de ataduras. Acuérdate que los títulos siempre se mantienen en la cultura norteamericana, ¿no? Sí. El título más alto se usa. Pero correcto, ya no. Ninguno de los líos de ahora son de él. Los pasados tal vez, pero los de ahora no. Mira, pero entonces, o sea, si yo estoy creando una junta reguladora, ¿no en realidad estoy abriendo la puerta para que haya más jugadores? Sí, Luis, precisamente cuando se creó la Comisión de Energía, ya estábamos visualizando de que iba a estar creciendo también. Ese es el nombre original, Comisión de Energía. Sí, correcto, ese es el nombre original. Cuando en el 2018 se cambió a negociado de energía, porque Ricardo Rosselló tenía esta cosa de crear negociados y cosas, negociaba la policía, por ejemplo, y cosas así. Pero bueno, nosotros estábamos también viendo de que iban a entrar unos jugadores privados, no para privatizar a la autoridad, sino para entrar en el negocio privado de energía. Sabíamos que iban, y de hecho la legislación le abrió las puertas a que poco a poco se organizaran comunidades, que se crearan cooperativas de energía, que se legislaron posteriormente, pero ya estábamos viendo esa posibilidad. ¿Que sería un modelo el de los Mazola allá en Adjunta? Precisamente Casa Pueblo ha hecho un modelo extraordinario. Pero cae dentro de eso. Claro que sí. Y lo que estamos visualizando con la creación de la Comisión de Energía es que cuando esos jugadores privados o comunitarios sin fin de lucro fueran entrando, tuvieran su espacio y fueran evaluados de manera independiente por este negociado. Si, por ejemplo, tú quieres crear una microred de energía en Ciales, en Toro Negro, y saludo a mis amigos de Toro Negro que crearon la primera microred comunitaria en el 2018, pues no tuvieran que ir necesariamente y enfrentarse con una autoridad que no quería darle paso. Que era el problema. Era el problema histórico, ¿no? De hecho, y esto es un pequeño comentario político. A mí me es sorprendente cómo el tema del avance de la energía renovable que hemos tenido, por lo menos en la parte residencial y de negocio, y el tema de energía renovable y todo, y de la organización comunitaria para hacer microredes y eso, unos sectores políticos que se supone sean progresistas han estado opuestos a muchos de estos desarrollos. Digo, pero ¿cómo es posible que en Puerto Rico el avance de la energía renovable se tache como algo malo dentro de una corriente progresista? Eso es un tema interesante. Yo creo que Casa Pueblo en eso ha hecho una aportación bien importante, porque siendo una entidad progresista, ha sabido entender la necesidad de que tengamos independencia energética, particularmente la gente que tiene menos acceso. Y digo, yo creo que para que entiendan el problema, usted no quiere 4 cables eléctricos entrando a su casa. No tiene sentido, ¿no? Y hay unos cables ahí que llegan a su casa. Entonces, si yo quiero ponerme a producir energía eléctrica, o uso ese cable, o tengo que tirar un cable nuevo, ¿verdad? Porque físicamente usted tiene que mandar un chorro de electrones por ahí. Eso es lo que es electricidad. Y parte de este reto es quién administra el cable.
Yo me acuerdo cuando se empezó a discutir este tema en el programa de radio por la mañana, yo invité al presidente de la Junta de Telecomunicaciones. Y mucha gente no lo entendió, decía, pero es que el concepto es el mismo, o sea, ¿por qué hay una gente de telecomunicaciones? Y aquí nos auspicia Claro, así que, porque Claro es el dueño de los cables, porque los compró. O sea, porque cuando el gobierno se salió del negocio, no se los vendió a Claro, se los vendió a Verizon, creo que fue, y entonces Verizon después vino Claro. Pero hay alguien que es dueño de ese cable, pero ese cable lo usa mucha gente. Entonces, ¿cómo usted reglamenta eso de suerte tal de que el dueño del cable o el que administra el cable no bloquee a otra gente porque diga, sencillo, si él produce energía y yo soy el dueño del cable y produzco energía, pues yo puedo decirle, por mandar tu energía en mi cable, pues vale a 10 pesos el pie. Exacto. Y entonces te hago, no eres viable económicamente. O sea que ahí es donde entra esa junta a reglamentar este tipo de cosas. Un ejemplo claro es el tema de los paneles solares en las casas. La autoridad, el amigo Kenneth McClintock legisló en el 2007, y el gobernador era Aníbal Acevedo Vilá, la ley de emisión neta. Esa ley, cuando se convierte en ley, y esa ley para explicar, básicamente es para que si tú tienes adquieres un equipo solar, puedas conectar tu equipo solar a la red de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando se aprobó la ley, le mandaron a decir a Kenneth de Fortaleza, mire, el presidente del Senado, era presidente, que de la autoridad me manda a decir de que sí se aprobó su ley, pero nosotros nunca la vamos a implementar. Eso fue verdad. Y ocurrió. No lo hicieron. Ocurrió por años. Era imposible. Le hacían la vida de cuadritos a la gente que hacía el esfuerzo de adquirir un sistema solar y no se lo conectaban para obtener el beneficio de medición neta, ¿verdad? Que eso obviamente... Vamos a explicarlo un poquito. Medición neta. Yo produzco durante el día, porque si es solar, claro, solamente produzco durante el día, yo produzco 1000 unidades. Durante el día consumí 200. Pues hay 800 que no se consumieron. Pues yo lo zumbé por el cable para allá. Por la noche... Yo recibo porque no hay energía solar. Correcto. Y yo consumo 600. Porque estoy en casa, prendo el aire, prendo la estufa. El beneficio de medición neta, que se hace un promedio y es lo que tú pagas finalmente. Y hay mucha... Y en ese ejemplo que usé, que me van a... Yo produje por arriba de lo que consumí, se supone que tengo un crédito porque soy un productor de energía. Correcto. Y ahora mismo el crédito está lo que llaman en la industria 1 a 1. 1 a 1. Y pues mucha gente en Puerto Rico hoy paga 4 pesos, que es la tarifa básica. Pero si usted produce más de lo que consume, paga 4 pesos. Eso, esa es la medición neta. Para que tengan idea, pues la autoridad le hacía la vida imposible a la gente. Yo vi casos, pues yo hice vistas públicas cuando era senador sobre este tema, que una compañía dijo, mira, el tiempo promedio de interconexión que aprueba la autoridad eran 250 días. O sea, una cosa absurda. Un año. Cuando se crea la reforma energética, se crea la Comisión de Energía, negoció energía hoy, pues la autoridad empezó más o menos a soltar y a aflojar un poco. Antes del huracán María de 2017 había 9.000 sistemas de energía solar conectados a la autoridad eléctrica. Desde que llegó Luma, a hoy, desde el 2021 al 2024 que estamos hablando, ya sobrepasan los 130.000 abonados. O sea, 100.000 más. Sí, que básicamente Luma lo que hizo fue algo simple, cumplir con la ley y permitir que ese flujo, y eso ha sido un beneficio tremendo para la gente, para los negocios en la actualidad. Así que por eso es que es importante. Claro, pero eso es una de las aportaciones de la reforma energética. Importante señalarlo. Sí. Pero por otro lado, oigo esto y tú me corriges, el sistema no está listo para recibir ese insumo de energía de techos, porque miren el problema, o sea, un problema práctico. Y ya un poco ahorita lo dije, de día todos producimos, de noche no producimos. Pero entonces Luma, por llamarlo de alguna manera, el PREPA, el que administra la cosa, La red. de día recibí todo lo que tú me echaste en el cable. Pero eso no se queda, a menos que yo tenga una batería gigante, que por ahí es donde nos estábamos moviendo ahora, en esa dirección. Se pierde esa energía. O sea, porque de noche hace falta que
Luma me dé luz. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Pues mira, como empezaste hablando, Luis, la pregunta, hay una discusión que tenemos que tener en Puerto Rico, que yo creo que no está sobre la mesa actualmente, que es el tema de la reconstrucción de la red. La red eléctrica de Puerto Rico, la cablería y todos los componentes de la transmisión y la distribución del país, está diseñada para los flujos de energía de combustibles fósiles, que viene de combustibles fósiles, que va de una dirección, desde la planta en que se produce la energía a tu casa. Aguirre a mi casa. ¿Cómo traigo eso para allá? No está diseñado para que además de tú recibir energía, tú producir energía y echarla hacia... Eso es lo que se llama el prosumidor, que es una de las figuras de la legislación energética. ¿Ves? El abonado que también produce su energía. El sistema actual de la red eléctrica no está listo para eso, pero hay más de 10,000 millones de pesos federales asignados para reconstruir la red. Hay una pregunta que tenemos que atenderla en Puerto Rico de, ¿qué tipo de red se está diseñando o se va a diseñar con ese dinero federal? Porque si terminan diseñando una red que sea mucho mejor, pero que no tolere ese flujo de 2 vías de la energía, pues la energía renovable va a tener un límite aquí en Puerto Rico. Así que eso es un tema de debate que tenemos que traer a la discusión pública. Pero lo cierto es que sí, toda la legislación como tal, la política pública energética de Puerto Rico, según se fue enmendando, apunta a eso, a la integración masiva de energía renovable. Y creo que es una buena oportunidad, si me permite, Luis. Yo te hablo ahorita de 3 leyes, ¿verdad? Uh-huh. Está la ley 57 que hablamos y tienen muchísimos mandatos como tal. Muchos no se han cumplido, por ejemplo, mandatos de eficiencia. Esa ley del 2014 mandaba al gobierno a ser más eficiente en el consumo de energía, como tal, para bajar el consumo de energía. Eso no ha ocurrido y hay dinero para eso, por cierto. Pero hay unos mandatos que se han cumplido, otros que no. Viene María, destroza aquí el sistema. En enero del 2018, el gobernador... Destroza un sistema que ya estaba destrozado. Bueno. Porque es que aquí pensamos en antes de María y después de María, y como que María fue... No, es que se estaba cayendo en canto. María lo que le dio fue el empujón. Y quebrado, porque... También. Un mes después de que se aprueba la reforma energética, en mayo de 2014, en junio, entonces la autoridad entra a un periodo de insolvencia, o sea, que no puede pagar sus deudas. Así que ahora en el 2024 llevamos 10 años en que la autoridad está en insolvencia y luego quiebra. Así que es un elemento importante en la ecuación. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Metropistas, de Claro y de Coca-Cola. Y nos visita el amigo Ramón Luis Nieves y estamos hablando de energía. Yo espero que ya sea de utilidad esto. O sea, cuando te llamé es porque quería precisamente desmenuzar muchos temas que se hablan livianamente, porque al final del día se reduce si estamos en contra de Luma, si estamos a favor de Luma, si regubernamentalizamos la operación, si se busca otro operador, pero no, yo creo que no se tiene la conciencia o el conocimiento de la complejidad del tema, ¿no? Mira, Luis, la crisis energética que estamos viviendo y que llevamos más de una década en ella, no se resuelve porque tú privatices o dejes de privatizar. Yo creo y creía, ¿verdad? Y eso fue, como me tocó hacerlo, mi responsabilidad directa como legislador. Lo que salió de esa legislación del 2013 al 2016 eran unos mandatos para reformar a la Autoridad de Energía Eléctrica dentro de su modelo público, sin privatizar nada. El próximo gobierno cambió de ruta. Dijo, no, aquí vamos a privatizar. De ese esfuerzo, de esa actitud, de esa política pública, surge la Ley 120 del 2018. A mi juicio, que fue una privatización apresurada, donde realmente al día de hoy no sabemos quién está a cargo de fiscalizar a las compañías privadas que resultaron favorecidas por estos contratos. Realmente, y ahora mismo tenemos... Sí. Déjame diferir. Sabemos quién está a cargo de fiscalizar, el gobierno, que no lo ha hecho. Bueno, el gobierno, en términos generales. El otro día la secretaria de la Gobernación, contestándole a la candidata de ese mismo partido, le dijo, hay 8 entes fiscalizadores. Cuando se planteó un SAR, esta figura mítica que se trae a resolver cada problema. Y le dijeron, mira, hay 8 fiscalizando. Que han fracasado es otra cosa. En mi casa yo tengo 8 personas que van a hacer un plato de arroz con chuleta.
Yo creo que eso no va a salir bien, porque primero no se sabe quién está mandando, y ese es el problema. Ahí ahora el poder de quién fiscaliza o quién va a ser desde el punto de vista de la rama ejecutiva no está claro, está disperso. Ese es uno de los problemas de esa privatización que ocurrió. Ahora, como parte de esa privatización sí se crea un mandato, esa ley, para hacer una política pública energética para Puerto Rico, que es la ley 17 del 2019. Esa es la que, entre otros mandatos bien progresistas, nos lleva a integrar más energías renovables de aquí al 2050. Ahora bien, recientemente estaba en un foro y estaban diciendo, bueno, pero el sistema está bien chavado, las plantas tradicionales de la autoridad eléctrica están viejas, no están sirviendo, se están dañando. Esto es un problema quizás de la ley de energía renovable, esas aspiraciones que tenemos. Y yo decía, es que el problema no está en la ley, es en la falta de ejecución del propio gobierno sobre los mandatos que tiene. Señalaba el caso de la planta carbonera de AES. En esa ley del 2019 se ordenó que para el 2027, cuando concluyera el contrato de AES, se cerrara la producción de energía a base de carbón en Puerto Rico. Oye, se le dio al gobierno casi una década para tú sustituir esos 450 megavatios de energía que produce AES de manera... Esa es la planta más barata. Al costo más barato. Tal vez el costo ambiental más caro, pero el más barato. Correcto. Desde el punto de vista de dinero. Pero el legislador le dio 10 años casi al gobierno para hacer la transición y buscar otro tipo de generación barata, costo efectiva y estable. Y el gobierno no ha hecho nada. Pues, ¿cuál es el problema? ¿La ley o la ejecución? Y eso en muchos temas de energía. El adelanto más grande que ha habido en la energía en Puerto Rico, Luis, ha sido el avance de la energía renovable en los techos. O sea, ha sido un éxito brutal. Pero ¿no te parece que es por la misma ineficiencia del sistema? O sea, bueno, porque cuando yo monté las placas en mi techo, sí. Yo tengo placas en mi techo, no lo hice por conciencia ambiental, no lo hice porque había una ley que tú aprobaste y dije, o te parece que no quieres bien. Tener luz. Es que no tengo luz pero no quieres perder el servicio eléctrico. Correcto, o me estaba, en mi caso en particular, yo hice un cómputo y dije, Dios, estoy pagando X, esto me cuesta Y. Pero no se me va la luz. Cuando divido, no se me va la luz, no, y eventualmente, pues pagué el sistema. Claro. Entonces, y como tú dices, no quiero sonar, ¿verdad?, irrespetuoso por nadie, pero yo nunca sé cuándo se me va la luz porque no se me va. Exacto. Entonces, no es una conciencia ambiental, no es una cuestión... Quizás tu prioridad número 7, y estoy aportando a bajar las emisiones. Correcto. Sí. Pero sí, yo te garantizo de que si en Puerto Rico hubiese un servicio de luz confiable y barato, yo no hubiera montado ninguna placa. No existiría una industria solar necesariamente en Puerto Rico. ¿Para qué? Así que sí, es una industria que se crea precisamente, facilitada por las leyes que se han aprobado, claro, pero que se nutre de la desesperación de todos nosotros con el sistema mediocre que tenemos hoy. Y yo creo, Luis, que hay una serie de temas que ya el próximo gobierno que se inaugura en enero del 2025 va a tener que atender. Uno es el tema de quién está a cargo, ¿verdad? Hay que organizar la casa. ¿Quién desde el gobierno va a coger ese listado de múltiples mandatos de la política pública para hacerlos cumplir? ¿Y el negociado no está para eso? Es que el negociado no está para ejecutar la política pública. No, pero para regular. Sí. Porque tú me estás hablando de quién es el que va a estar chequeando qué se está cumpliendo y por qué no, y pedirle cuenta al que no esté cumpliendo sobre por qué no está cumpliendo. Sí. El negociado tiene un rol ahí importante, Luis, pero el gobierno desde la rama ejecutiva es el que le toca ejecutar, ¿verdad? Pero ¿quién lo hace ejecutar? Ahí está el negociado. Así que tiene que haber ese check and balance. Es que me preocupa seguir creando unidades de gobierno. No, de hecho, y yo creo que incluso hay varias unidades de gobierno dispersas en distintas agencias que tú puedes juntar y entonces hacer, yo he propuesto públicamente, hay que hacer un departamento, no el SAR así, vamos a hacer un departamento de energía con toda la autoridad en ley, que sea la rama que ejecute. Y la gente dice, pero otra agencia. No es otra agencia, es que hay diversas agencias. Hoy que se le han reducido los fondos, no tienen la autoridad para hacer las cosas. El año que viene, en el 2025, va a haber un tema importante que es el Plan Integrado de Recursos. Que eso otro de los mandatos de la ley del 2014, es un instrumento de planificación. Y este va a ser bien importante porque ya cuando se apruebe, se trabaje, se discuta este Plan Integrado de Recursos,
va a ser un escenario de incumplimiento, porque ya Puerto Rico ha incumplido todos los planes y todas las metas renovables que tenía. Bueno, así que tenemos que tomar decisiones importantes. ¿Eran realistas? ¿Tú que estabas allí? Sí. ¿Eran realistas esas metas? O sea, para que sí. quedemos claro la meta, se supone, los que nos están viendo, que el 2025 el 40% de la energía sea de fuentes renovables. Correcto. Y hoy estamos en un 5, en un 7, Correcto. dependiendo cómo la quiera medir. Correcto. Y en el 2050, pues eso está bien lejos, sea un 100%. Yo creo que es otra locura más, pero eso está tan lejos que podemos negociar. Pero para el 2025 nadie puede plantearme que podemos ir de 5. ¿Cuál es el número? ¿5, 7? Bueno, para el 2025 se supone que sea un 40. No, el de hoy. ¿El por ciento? Sí. Sí, estamos como 6, 5 por ahí, más o menos. Que es una mediocridad. O sea, hemos incumplido nuestra propia ley. Por eso, pero it is what it is. Pero yo creo que sí. Esas metas intermedias que se habían aprobado, 2022 era 20%, ahora 2025 40%. Pero eran realistas. Eran realistas, pero había que ejecutar. Y claro, nos pasó el huracán María en el proceso, está bien. Pero ha habido una falta de ejecución como tal. De hecho, y Luis, la estrategia que el negociador de energía decidió era el desarrollo de plantas de energía renovable a gran escala. Y Puerto Rico tiene todavía inversionistas que quieren, ¿verdad?, invertir Sí, en pero esto. entonces ahí vienen los mismos ambientalistas y dicen que esto es un terreno agrícola y que no se pueden sembrar las placas. Y entonces Está eso, pero también hay unos temas financieros, porque al final del día, lo que llama el off-taker, ¿verdad? El cliente final tuyo es un quebrado. Así que ahí el tema de la autoridad eléctrica en quiebra es un problema. Un determinante que obviamente, como tú bien sabes, si tú estás haciendo negocios con un quebrado, todo te cuesta más chavo. Y de hecho, mientras más se ha tardado este proceso de construcción, los materiales de construcción aumentan y otras cosas. Así que otro factor hay unos factores ahí. es que los países que se han movido en esa dirección, yo los veo en dos categorías. Las Alemanias de la vida, que le están subvencionando con impuestos de los ciudadanos todos estos proyectos solares que son más caros, pero pues ideológicamente yo quiero energía verde. Así que voy a meter dólares que nosotros no tenemos porque estamos en quiebra. Y los otros son países con grandes recursos hidrológicos, fuentes fluviales. Costa Rica. Ese es el caso clásico. El caso clásico, Costa Rica. No, ellos están en un 90 y pico. Ha habido unas horas del día que están en un 100%. Caramba, pero tienen unas represas que aquí no las hay. Luis, hay un concepto que se llama el trilema energético. ¿El qué? El trilema energético. Básicamente, los países tienen 3 intereses que adelantar en su sistema energético. Que el sistema sea confiable, costo efectivo y sostenible en tema del ambiente. Muchas veces tú no puedes cumplir con esos 3 intereses. Y el reto de los países es cómo tú cumples con ese trilema de una manera. Porque tú no puedes decir, por ejemplo, ok, voy a hacer el sistema totalmente renovable, pero en vez de pagar 25 chavos el kilovatio hora, va a ser 50 chavos. Pues no es costo efectivo. Así que tenemos que hacer un balance. Yo creo que hay que estabilizar la flota de generación de Puerto Rico para ir bajando el diapasón. Yo creo que hay que poner medidas de eficiencia energética, habría con nuestro consumo energético, tanto a nivel macro como a nivel personal. Podemos seguir integrando renovables y darle paso a los proyectos. Yo creo que la energía renovable venga de donde venga, o sea, en los techos, en la parte, ¿verdad? Las instalaciones de gran escala. Tenemos que ser sensibles también con el tema de la protección agrícola, pero haciendo un balance también, ¿verdad? Es un terreno que no se ha sembrado una yautía en los últimos 50 quizá años. Hay que desarrollar, Luis, enmendar la ley para poner la regla del plátano. Si aquí no se ha cosechado un plátano en 60 años, pues tú sabes. No me levantes el bicho. Se me acaba el tiempo, Ramón. Pero quisiera... que hablar. No, quiero amarrarte a un próximo programa, porque se me quedó un tema que es terrorista, por lo tanto no lo podemos discutir ahora mismo, Okay. Que es la energía nuclear en sus nuevas vertientes, que son Los microreactores. los microreactores. Y eso es una mala palabra aquí, pero como tú no tienes miedo de decir malas palabras, podemos discutirlo. Gracias, Luis. Gracias. Gracias.